Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar el tema de atención prenatal. Nosotros, pues, va a estar impartido por lo que es Cecilia Gabriela y su servidor, Arturo Shields. Ok, en la atención prenatal, según la literatura, nos dice que va a estar basado en tres objetivos. Los tres objetivos esenciales en los cuales nosotros como personal médico son estos. Número uno, tenemos que definir el estado de salud tanto de la madre como del feto, ambos por igual. El otro punto a seguir también es estimar la edad gestacional. Más adelante se les explica cómo se hace la estimación. Y por último, y muy importante, es iniciar un plan para continuar la atención obstétrica. Nos va a ayudar a reconocer riesgos a futuro o problemas que se llegase a tener. Ok, un punto importante a recalcar es el registro prenatal. La literatura nos dice que a nosotros como personal nos sirve o nos ayudaría el hecho de que nosotros llevemos un registro. ¿Por qué? Porque así pues, nosotros podemos beneficiar y también cuidar de manera personal a la paciente. Entonces, una recomendación que nos da la literatura es básicamente eso, de llevar un registro prenatal únicamente. Ok, para seguir tocando lo que es el tema, la literatura hay que definir unas ciertas definiciones, perdón, para que así nosotros al momento de realizar las notas o de expresarnos, saber de qué es lo que estamos hablando. Ok, la primera definición que nos da es nuligrávida. Esta definición básicamente tiene que ver que va a ser a una mujer que nunca ha estado embarazada y que actualmente no lo está. Esa es su definición. Grávida va a ser aquella mujer que actualmente está embarazada o ha estado embarazada en el pasado, sin importar el resultado del embarazo anterior. Por otro lado está la nulípara. Esta va a ser una mujer que sí ha completado un embarazo más allá de lo que es la semana 20. O también puede llamarse nulípara aquella mujer que no ha estado embarazada o haya tenido o haya pasado por un aborto tanto espontáneo como electivo, o bien que haya dado o haya pasado por un embarazo ectópico. A eso se le conoce como nulípara. Bien, continuando con las dos últimas definiciones que nos marca la literatura, una de ellas va a ser la primípara. Esta va a ser aquella mujer que ha parido una vez, ya sea uno o varios fetos. Estos independientes hayan sido vivos o muertos, con una duración de 20 semanas o más. Por último, tenemos a la multípara. Esta va a ser aquella mujer que ha completado dos o más embarazos hasta la semana 20 o más. Ok, siguiendo con atención prenatal, un punto que hay que destacar es la estimación de la edad gestacional. Ok, la literatura nos dice que esta se calcula a partir de lo que es el último periodo menstrual y que si nosotros lo sacamos a días va a ser un equivalente a 280 o lo que es en semanas que van a ser 40. Sin embargo, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia nos dice que el método más exacto, preciso, para que nosotros tanto reafirmemos o se establezca de manera concisa, va a ser el uso del ultrasonido, durante el primer trimestre, que es el que nos va a decir realmente lo que es la edad gestacional. Sin embargo, si nosotros queremos hacer un estimado de lo que es la edad gestacional, podemos hacer uso de lo que es la regla de Nigel. Esta pues va a estar basada en lo que es la fecha de última de la regla, que esta nos va a dar un cálculo de fecha probable de parto. ¿En qué va a consistir esta? En que al día se le van a sumar 7, al mes se le van a restar 3 y al año se le va a sumar 1. El ejemplo que tenemos acá abajo es día de última regla, va a ser el 21 del 5
de 2019. Ok. Teniendo en cuenta esto, si lo pasamos a lo que es la regla de Nigel, tenemos 21 más 7 va a ser 28. Si es el mes 5, a este se le van a restar 3, que nos va a dar como resultado 2, en este caso va a ser el mes de febrero. Y en el año, que es el 2019, pues va a ser lo que es el 2020. Entonces la fecha probable de parto que nosotros podemos estimar o que se puede estimar va a ser en este caso el 28 de febrero del 2020. Otro ejemplo claro, suponiendo que nos llega una paciente que nos dice que su última regla, por así decirlo, fue el 3 de diciembre del 2020. Si nosotros pasamos a lo que es la regla de Nigel y hacemos el cálculo, tenemos que si es el 3 de diciembre del 2020, tenemos 3 más 7 sería 10, 12 menos 3 es 9, y pues 2020 más 1, 2021. Entonces la fecha probable de parto sería el 10 de septiembre del 2021. Y así es como nosotros podemos hacer una estimación basándonos en lo que es esta regla. Como pueden ver, es muy sencilla, solo es cuestión de que se practique. Ok, continuando con lo de la atención, es importante conocer o destacar que durante el embarazo se va a dividir en lo que son trimestres. En 3 trimestres se va a dividir. ¿En qué va a consistir cada uno de ellos? O en qué lapso se va a considerar cada trimestre. Bueno, según la literatura nos dice que el primer trimestre va a estar o se va a considerar hasta la semana 14. Ese va a ser el primer trimestre. El segundo trimestre va a empezar desde la semana 15 a la 28 y el tercer trimestre de la 29 hasta la 42. Esos son los trimestres o cómo se debería de dividir los trimestres durante el embarazo. Bien, cuando siguiendo la presentación viene lo que es el estado de salud anterior y actual. Aquí en este punto pues es importante destacar lo que son las patologías anteriores al embarazo y lo con las que se puede contar actualmente. Los puntos que nos daba lo que es la literatura pues era la evaluación psicosocial. Muy importante reconocer si la madre sufre de depresión o puede padecer depresión. También si tuvo el hábito de tabaquismo o alcoholismo o que haya hecho uso o haga uso de lo que son drogas ilícitas, si existe la violencia en pareja, también se tiene que reconocer y evaluar. Eh, Exploración física completa, en este punto pues es muy importante como cualquier otro paciente que se le tiene que hacer una exploración física completa de forma cefalocaudal. Sin embargo, en este se hace énfasis en lo que es en la zona genital. En este caso se le debe de hacer, según una guía de práctica clínica, un Papa Nicolau, con el fin de reconocer si existen algunas lesiones o algunas tumoraciones en la zona. Si es el caso que se llegase a presentar, pues bueno, nosotros tenemos que proceder a una colposcopía o una biopsia según nuestro criterio. Como les mencioné, pues se hace la evaluación de la edad gestacional, que dependiendo de esta, pues tanto nos va a dar el tiempo de consulta, las pruebas de laboratorio que se deben de dar. Y por último, pues nosotros evaluamos lo que son los factores de riesgo, los factores a los cuales la madre está predispuesta, ya sea a que el embarazo se complique o bien sufra algún otro trastorno o patología. Bien, siguiendo con lo de la guía de práctica clínica, en este caso, como son antecedentes anteriores al embarazo, eh, o sea, como dije, según la guía, la madre puede tener diferentes patologías. Si es dado el caso, pues se debe de seguir ciertos criterios o eh, ciertos criterios. Por ejemplo, en el dado caso que la madre sea diabética ya diagnosticada anterior al embarazo, se le debe de preguntar o se debe ser muy conciso en si hace uso de lo que es el medicamento o de insulina. Si es el caso, se continúa totalmente con su medicamento, que en este caso debería ser la metformina,
o si es insulina, pues se le deja como tal. En el caso de que no esté dado o no tenga ningún tratamiento, se le inicia el tratamiento con lo que es la metformina y se le hace envío a lo que es el segundo nivel de atención. Por otro lado, si la madre es hipertensa, en esta pues hay que preguntarle el tratamiento que ella está tomando. Bien, como les dije, en este caso si la madre es hipertensa, pues un punto importante a recalcar es preguntarle qué medicamentos está tomando. En el caso de que esté tomando un YECA o un ARA, pues se le pide que lo suspenda y se les da o se les cambia por dos tipos de medicamentos, ya sea por lo que antes de de canales de calcio, como el nifedipino, o por el alfa-metildopa. En el caso que la madre tenga hipotiroidismo, pues se le deja que continúe con su medicamento de manera normal, igual se le envía a segundo nivel de atención. Y en el caso de que la madre sufra de convulsiones o de epilepsia, en este caso, pues se le aumenta las dosis de ácido fólico, que más adelante se van a tocar las dosis que debe de ingerir. Y por último, si la madre sufre o padece de obesidad mórbida, primero tenemos que enviarla a lo que es el área de nutrición para que se le adecue una dieta según su índice de masa corporal y posteriormente pues enviarla a lo que es el segundo nivel de atención. Ok. Un punto importante que se tiene que destacar es que basado en la NOM 007 SSA2 del 2016, que es sobre la atención en la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, y también en el recién nacido, nos dice que el número de consultas va a estar limitado a 5 consultas. Esas son lo que nos dice o lo que marca la normativa para el número de consultas que se deben de llevar. Sin embargo, la literatura nos dice que hasta la semana 28 va a haber intervalos de 4 semanas entre cada consulta. Hasta la semana de la 28 hasta la 36 va a ser cada 2 semanas. Y después de la 36 va a ser semanalmente. En este caso, pues ya hablando de cuando son visitas prenatales ya subsecuentes, vamos a hacer mucho énfasis en evaluar tanto al feto como a la madre. En el caso del feto, pues se va a medir lo que es la frecuencia cardíaca fetal, que esta aparece normalmente, o podemos encontrarla entre la semana 16 y 19, ya es que nosotros podemos encontrar esa. Y pues ya basándonos en los valores normales, va a ser de 110 a 160 según la literatura. También evaluamos el crecimiento, la actividad, el volumen de líquido amniótico, etcétera, etcétera, en el feto. Por otro lado, en la madre, pues es importante conocer su índice de masa corporal, el peso, la presión arterial, reconocer signos y síntomas de alarma como dolor de cabeza, vómitos, náuseas, sangrados. Todo eso que nosotros podemos encontrar o que la paciente nos puede referir es importante destacar al momento de las consultas, ¿no? Entonces, hay que poner mayor énfasis en los dos, tanto en el feto como en la madre. Ok, las pruebas de laboratorio, como les mencioné anteriormente, pues estas van a depender según la edad gestacional. Según la guía de práctica clínica de atención centrada en control prenatal, esta va a estar dividida dependiendo de la semana de gestación. Ok, como podemos ver, en la semana, en la visita inicial, que es la primera, que es la semana, puede ser inferior a las 13 semanas, que es la primera visita que se debería de hacer, se le pide pues exámenes de laboratorio como biometría hemática, el ego, examen general de orina, glucosa, un urocultivo, pruebas de BHRL para infecciones víricas, una prueba rápida de VIH, grupo y RH sanguíneo. Y como les mencioné anteriormente, al inicio es el examen físico. En ese caso se le debe de hacer en la primera visita lo que es un Papa Nicolau. En el caso de que no que llegase se llegase a encontrar lesiones o alguna alteración en lo que es el cuello uterino,
Pues nosotros como médicos se les debería de hacer una colposcopía o hacer una biopsia para descartar que no sea algo, algo maligno. Y bueno, como examen de gabinete en este punto, pues se recomienda lo que es el ultrasonido. En la segunda visita, que va a estar entre la semana 14 a la 24, en esta los laboratorios que nosotros tenemos que solicitar, va a ser la determinación de proteinuria por tiria reactiva. Esa es la única que nosotros tenemos que hacer. Y como examen de gabinete o complementario, va a ser también lo que es el ultrasonido. En la tercera visita, que va a estar entre la semana 25 a la 28, los exámenes de laboratorio que nosotros tenemos que poner énfasis es lo mismo, determinación de proteinuria por tira reactiva, una biometría hemática completa y el examen de glucosa, o bien si se cuenta en la unidad una carga total de glucosa. Si no, pues no hay problema. Como punto a destacar es la última aplicación de inmunoglobulina anti-ID. Dice si está indicada esta, pues se indica únicamente en las pacientes que tienen un factor RH negativo. Por eso es que se indica, es la única indicación que se tiene. Ok, continuando con las pruebas de laboratorio, en la cuarta visita que va a estar entre la semana 29 y la 34, los exámenes que nosotros determinamos o se tiene que pedir a la paciente, igual determinación de proteinuria por tira reactiva, y en este caso en exámenes de gabinete un ultrasonido o pruebas en estrés fetal, esto según el criterio del médico o lo que él decida. Y ya en la última, en la quinta visita, que es de la 35 a la 40, igual determinación de proteinuria por tira reactiva, y seguimos con lo mismo en exámenes complementarios, puede ser un ultrasonido o prueba sin estrés fetal, esto igual a criterio del médico. Ok, continuando con la presentación, viene un punto importante a destacar, es la evaluación de factores de riesgo. Es muy importante que nosotros, como personal de la salud, que damos la atención, destaquemos o reconozcamos lo que son los factores de riesgo tanto de la madre como del producto, en este caso el feto. Ok, según la guía de práctica clínica van a existir factores de riesgo obstétricos que van a ser divididos en dos, en la historia obstétrica previa y en lo que es el embarazo actual, que estos se van a subdividir en factores maternos y factores fetales. En el caso de la historia obstétrica previa, los factores maternos que nosotros tenemos que tener énfasis o reconocer o que puede llevarnos a algún problema más adelante, pues van a ser los trastornos hipertensivos en el embarazo. Por eso anteriormente se les mencionó que es una parte muy importante la toma de la presión arterial en la madre. También está lo que es el desprendimiento prematuro de placenta como otro factor. En los factores fetales que nosotros tenemos que reconocer, pues es la restricción del crecimiento intrauterino, la muerte fetal, antecedentes de parto pretérmino. Entonces esos son factores que son previos, que nos pueden o que se pueden reconocer o que nosotros tenemos que reconocer para que no nos lleve a una complicación más adelante. Ahora, enfocándonos o yéndonos o que se va al embarazo actual, igual se va a dividir en factores maternos y factores fetales. En el caso de factores maternos, va a ser el embarazo postérmino, trastornos hipertensivos, la diabetes pregestacional, que la madre ya sea diabética, la diabetes gestacional, ruptura prematura de membrana, sangrado vaginal, etcétera, etcétera, etcétera. En factores fetales, pues está el que disminuyan los movimientos fetales, restricción del crecimiento intrauterino, que exista una sospecha de oligohidramnios o polidrapnios, embarazos múltiples o que sea un parto pretérmino. Ahora, bien, si bien es un punto a destacar en lo que es la atención prenatal, la guía de práctica clínica nos enfoca mucho a que esta debe ser basada o hecha por un equipo multidisciplinario, no solo el médico como tal, sino también tiene que entrar psicólogo, el nutriólogo, ¿no? Para que sea un equipo
multidisciplinario. Esto pues a beneficio de lo que es la paciente. A nosotros como personal de la salud, lo que tenemos que hacer o lo que se debería de hacer, pues es básicamente los que les mencioné anteriormente, ¿no? Tenemos que evaluar síntomas. En este caso, maternos genitourinarios, si existe vasoespasmo, la actividad uterina, los movimientos fetales, y lo más importante a destacar, pues es estimar la edad gestacional, que es lo que nos va a, a decir mucho tanto en cómo se lleva el embarazo y qué es lo que se debe de encontrar según la edad gestacional. También tenemos, como les mencioné, evaluación de la presión arterial, el peso materno, la frecuencia cardíaca, el índice de masa corporal de la madre, la frecuencia cardíaca fetal, la altura uterina, que esta se evalúa en las consultas subsecuentes o se debería de revisar. Aunque un ejemplo nos dice la literatura que entre la semana 17 a la 20 la altura uterina es de 3 centímetros, eso se mide en centímetros. Y esta pues nos ayuda a reconocer justamente lo que es lo anterior, lo que es una restricción de crecimiento intrauterino. Ok, también un punto a destacar es que nosotros tenemos que hacer mucha promoción de la salud, promocionar lo que es el ejercicio, la vacunación, la nutrición, a inducir a la madre a que posterior al parto haga lactancia, también reconocer los datos de alarma, el uso correcto. En este caso, la guía de práctica clínica nos indica el uso correcto de lo que es el cinturón de seguridad, también el cuidado dental, de cómo debería. Muy importante también enseñarle planificación familiar, como mencioné, lactancia materna. Y son muchos puntos que nosotros como personal de la salud tenemos que reconocer y evaluar. Y como vuelvo a repetir y vuelvo a hacer énfasis en lo anterior, es que esto no es solo del médico, sino es un equipo multidisciplinario, son varias personas que deberíamos eh, ayudar a las madres para que lleven su embarazo de manera normal, fisiológica. Ok, un punto importante a destacar es que nosotros también hay que evaluar los factores de riesgo que nos pueden llevar a un parto pretérmino. Este también viene en lo que es la guía de práctica clínica, nos menciona. Van a existir dos factores, los que son de riesgo alto y los que son de riesgo bajo. Si hablamos de riesgo alto, van a ser las mujeres que tienen antecedentes de parto pretérmino, antecedentes de 3 pérdidas, o parto pretérmino inferior a las 34 semanas, que sea una gestación gemelar o múltiple, o bien embarazo único, o una longitud cervical que sea menor de 25, ecografía transvaginal, o mujeres con embarazo con longitud cervical menor de 15 milímetros, también polidrapnios, defectos mullerianos, antecedentes del cono cervical, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado están los de riesgo bajos. En esta pues son un grupo de mujeres que cumplen al menos uno de los siguientes factores de riesgo que van a tener un riesgo bajo, como raza africana, peso bajo materno, obesidad materna, enfermedad periodontal, tabaquismo, vaginosis bacteriana, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como personal de la salud, vuelvo a hacer énfasis, es importante reconocer los factores de riesgo, porque a partir de estos, pues, podemos reconocer los problemas que se puede llevar a la madre más adelante durante el embarazo. Ok. Para finalizar, en esta tabla es básicamente un resumen. Esto viene en la guía de práctica clínica de lo que nosotros como personal deberíamos tanto solicitar y lo que se debe de hacer. Ok, basados en la visita inicial
que como les mencioné es la primera visita, esto va a ser inferior a las 14 semanas. Como pueden ver, va a estar lo que tenemos que hacer, pues es lo de siempre, una historia clínica completa, evaluación de la edad gestacional, que ya anteriormente les mencioné cómo es que se hace o cómo se puede hacer, y las recomendaciones que nos da el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Verificación de esquema de vacunación, muy importante, que más adelante se va a tocar ese punto. Y las pruebas de laboratorio, como les mencioné, biometría hemática completa, grupo y RH sanguíneo, EGO, el Papá Nicolau, muy importante, eso pues para reconocer factores anteriores al embarazo, ¿no? Si existen lesiones a nivel del cuello cervical o algún problema a ese nivel. El VHRL, que es para enfermedades venéreas, y la prueba rápida de lo que es el VIH. Por otro lado, en educación y consejería, pues es eso, hablar con la madre, incitarla a que haga ejercicios, nutrición, asesoramiento para la lactancia materna, etcétera, etcétera, etcétera. En la segunda visita, que va, como les mencioné, que va a ser entre la 14 y la 24, en esa pues ya nosotros iniciamos a lo que es la revisión de la frecuencia cardíaca fetal, que recordando, aparece entre la 16 y la 19, y lo normal, o los valores normales, desde 110 a 160. Okay. La altura uterina, como les mencioné, eso es muy importante que nosotros se evalúe. ¿Por qué? Pues porque nos puede llevar a un reconocimiento si existe alguna restricción de crecimiento intrauterino. Igual, según la literatura, entre la semana 17 a la 20, la medida estándar o que se tiene es de 3 centímetros. Los movimientos fetales, la evaluación de la presión arterial, peso materno, el índice de masa corporal y el ultrasonido. A manera de prueba de laboratorio, pues aquí sabemos que es la determinación de proteinuria por tira reactiva. En la tercera visita, perdón, que es entre la 24 y la 28, aquí hacemos lo mismo, revisión de la frecuencia cardíaca fetal, altura uterina, seguimos con lo mismo, movimientos fetales, evaluación de la TA arterial, peso materno, índice de masa corporal. Y en esta se hace la aplicación, como les mencioné anteriormente, en la primera, en las de pruebas de laboratorio, la aplicación de inmunoglobulina anti-D, que esta, como les mencioné, es únicamente en el caso de las madres que tengan RH negativo. Y en pruebas de laboratorio, pues aquí ves la determinación de la proteinuria por tira reactiva, una biometría hemática completa, y en este caso en la tercera visita se debe hacer lo que es la curva de tolerancia a la glucosa, pues para reconocer lo que es la diabetes gestacional, o bien si seguimos o reconocemos en la primera visita que igual se le hace una biometría hemática, en la primera podemos solicitar lo que es una hemoglobina glucosilada. Esta pues nos ayudaría a reconocer a que la madre pues ya era diabética antes del embarazo, y pues bueno, seguir el tratamiento que le corresponde. Ok, siguiendo en la cuarta visita, que es de la 28 a la 34, pues igual seguimos de manera igual. Se revisa frecuencia cardíaca fetal, altura uterina, movimientos fetales, la evaluación de la TA, peso, índice de masa corporal, ultrasonido. Pruebas de laboratorio, seguimos determinación de proteinuria por tira reactiva. Y en este caso, un consejo o educación que deberíamos hacer es reconocer los signos y síntomas de la preeclampsia, signos y síntomas de parto pretérmino y los síntomas de depresión en el embarazo que se pudieran darse durante este proceso. Bueno, ya continuando con la última visita, que según nos dice la guía que va a ser de la 34 a la 41, pues igual seguimos con la evaluación, que es frecuencia cardíaca fetal, altura uterina. En este caso ya se hace la presentación fetal, movimientos fetales, evaluación de la TA, peso, índice de masa corporal, y la evaluación fetal ya sea por ultrasonido o por prueba sin estrés. En pruebas de laboratorio, lo que se le manda a la paciente es determinación de proteinuria por tira reactiva. En este caso, igual
Hay que reconocer los signos y síntomas de preeclampsia si es que se llegase a dar el caso, también los signos y síntomas de parto, y pues también educarla que pues ya inicie con lo que es la posterior al parto, lo que es la lactancia materna. Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que es la consejería nutricional. A continuación vamos a ver los temas que se van a abarcar cuando hablamos de lo que es la consejería nutricional. Vamos a ver lo que son las recomendaciones de ganancia de peso en nuestras pacientes. Hay que recordar que todo esto es individualizado. ¿Qué es la desnutrición severa? La retención de peso después del embarazo. Esta es una duda que tienen muchos nuestras pacientes. Las ingestas dietéticas de referencia, ¿cuáles son las cantidades recomendadas? Pero estas las vamos a ver tanto en lo que son las mujeres embarazadas como en las mujeres que ya están lactando. ¿Cuáles son las calorías que debe ingerir nuestra paciente? ¿Cuáles son los minerales, vitaminas que debe de tener en su dieta normal? ¿Cuáles hay que evitar que no desciendan de lo normal y cuáles no debemos dar en exceso? Y lo que ya es la vigilancia nutricional pragmática, pues en cada una de las pacientes. Bien, vamos a hablar ahora de las recomendaciones del peso en nuestra paciente. El Instituto de Medicina y el Consejo Nacional de Investigación revisó lo que son las directrices para el aumento de peso pues, en las pacientes embarazadas. Todo esto basándose en lo que es el índice de masa corporal pregestacional. Debemos recordar cómo es que vamos a sacar lo que es el índice de masa corporal en nuestra paciente, que van a ser lo que son los kilogramos sobre la talla al cuadrado. Y esto pues nos va a dar una medida y esta vamos a clasificarla si es una paciente que está en buena talla o si es en obesidad. Y a partir de esto es como vamos a obtener nosotros el peso que debería de tener nuestra paciente. Hay que recordar que la obesidad pues, va a estar asociada con riesgos significativos en lo que es una hipertensión gestacional, una preeclampsia, la diabetes gestacional, la macrosomía, un parto por cesárea, entre muchas otras complicaciones. Es por eso que es importante sacar la masa corporal pregestacional y tener controlada a nuestra paciente en su peso. Una vez que tenemos pues ya lo que son ya clasificamos a nuestra paciente de acuerdo a su índice de masa corporal, ya se manejan pues lo que son estándares con respecto a la ganancia de peso que debe de tener nuestra paciente. Como muestra la gráfica, si nuestro índice de masa corporal estuviera en un 18.5 o menos, nuestra paciente se encuentra en bajo peso. Es importante que ella aumente en su embarazo 12.7 a 18.1 kilogramos en lo que es todo su embarazo. Y así lo vamos a ver con las pacientes que se encuentran en un peso normal, en un exceso de peso o si estas ya se encuentran en un grado de obesidad. Hablando ya de lo que es la desnutrición severa, los estudios significativos de la nutrición en el embarazo humano son extremadamente difíciles de diseñar porque la deficiencia dietética experimental no es ética. Es por eso que no hay estudios que avalen que si nuestra paciente sufre de desnutrición, ¿qué secuelas le va a traer al bebé? La única relación relevante que se encontró, pero fue gracias a estudios que se realizaron durante las guerras o las hambrunas, es que la desnutrición se va a relacionar directamente con el peso de lo que es el bebé. Pero esto no significa que si nuestra paciente maneja una desnutrición severa esté correcto y no va a pasar nada. No debemos de permitir que nuestra paciente llegue ya sea a una obesidad extrema o a una desnutrición severa. Hablando de lo que es la retención de peso después del embarazo, debemos de recordar cómo mencionarle a nuestra paciente que no todo el peso ganado durante el embarazo se va a perder durante o inmediatamente después del parto. También debemos de recordar, es muy importante, que cada paciente es diferente.
pero aquí les traigo un ejemplo de cómo es que va a perder peso nuestra paciente después de dar a luz y posteriormente algunos meses. Por ejemplo, nuestra paciente ganó lo que es 12.9 kilogramos en lo que fue su embarazo. En el parto nuestra paciente va a perder aproximadamente 5.4 kilogramos. En las siguientes 2 semanas va a perder lo que son 4 kilos y entre lo que son las 2 semanas a los 6 meses posteriores del parto, nuestra paciente va a perder lo que son 2.5 kilogramos. Esto quiere decir que la ganancia total de peso en nuestra paciente va a ser solo de 1 kilogramo. Esto hay que tenerlo en cuenta y explicárselo también a nuestra paciente. Bien, ya cuando hablamos de las ingestas dietéticas y vamos a hablar específicamente en lo que son las cantidades recomendadas, ya sean en lo que son las vitaminas, en los minerales y pues en otros. En esta tabla nos muestra lo que se debe ingerir en las pacientes embarazadas y en nuestras pacientes que pues ya están lactando. Entonces, como vamos a ver, en algunos casos, ya sea en las vitaminas, en los minerales o en otros, en los lactantes casi siempre, cuando la paciente está lactando, las cantidades se van a aumentar. Esto es solamente pues como para tenerlo en cuenta. Bien. Hablando ya de lo que son las calorías, nos mencionaba que para el embarazo se requieren un aproximado de 80.000 calorías, principalmente durante lo que son las últimas 20 semanas. Aquí nos mencionaba que para cumplir con esta demanda se recomendaba un aumento calórico de 100 a 300 calorías día. Esto va a ser pues durante el embarazo. Hay que recordar que las calorías aquí son necesarias para lo que es la energía. Pero cuando la ingesta calórica es inadecuada, la proteína se va a metabolizar en lugar de almacenarse. Como vemos en la gráfica, en la parte inferior vemos lo que son las semanas de embarazo y lateralmente tenemos lo que son las calorías. Del lado derecho vamos a tener lo que es el mantenimiento, lo que son las grasas y lo que es el consumo pues de las proteínas. Y como vemos, lo que comienza ya a partir de la semana 20 a la 40, el aumento o la ingesta es muchísimo mayor que al principio del embarazo. También vamos a hablar acerca de lo que son nuestros minerales. Con respecto al hierro, las recomendaciones va a ser al menos de 27 miligramos de hierro diario en las mujeres embarazadas. Si la paciente, nos mencionaba, es de talla pues grande, esto hay que recordar que lo vamos a tomar acorde a nuestro índice de masa corporal. Aquí se va a recomendar no 27, sino de 60 a 100 miligramos de hierro diario. El yodo, la cantidad recomendada son de 220 microgramos día y esto nos va a ayudar a lo que es prevenir el cretinismo endémico. Ya hablando de lo que es el zinc, nos mencionaba que una deficiencia de este iba a ocasionar en nuestra paciente una falta de apetito, un crecimiento subóptimo y un deterioro con respecto a la cicatrización de la herida. Es por eso que hay que aconsejar a nuestra paciente qué minerales debe de incluir, por qué los debe de incluir y qué pasa si hay una disminución de estos en su dieta. Cuando hablamos de las vitaminas, es importante hablar de lo que es el ácido fólico, pues el uso de este nos va a ayudar a disminuir los efectos en lo que son el tubo neural y nos aconsejan que el uso sea de 400 a 800 microgramos en pacientes que se encuentran pues ya en edad fértil o que consideran comenzar o iniciar un embarazo. Es importante iniciarlo 3 meses antes y 3 meses pues durante el embarazo. Con respecto a la vitamina A, aquí nos menciona con respecto al exceso de la vitamina A, lo que puede ocasionar malformaciones congénitas. Cuando hablamos de un exceso en la vitamina A, aquí sí nos traía específico que sea a partir de mayor a 10.000 unidades internacionales día. Respecto a la vigilancia nutricional, vamos a tener estos puntos.
Es importante recomendar a la embarazada que coma lo que desee en las cantidades que quiera y con sal al gusto. Pero también hay que tener en cuenta el aumento de peso de nuestra paciente. Asegurar que haya alimento abundante disponible en caso de mujeres con privaciones socioeconómicas para evitar lo que es la desnutrición severa. Vigilar el aumento de peso con una meta aproximada entre lo que son los 11.3 y los 15.8 kilogramos, pues en las mujeres que se encuentran con un índice de masa corporal normal. Si no fuese así, pues vamos a nuestra tabla y vemos cuánto es lo recomendable que nuestra paciente aumente de peso. Explorar en forma periódica el consumo de alimentos mediante el recuerdo dietético para descubrir los casos ocasionales de dietas absurdas en términos nutricionales. Administrar tabletas de sales simples de hierro que aporten como mínimo los 27 miligramos de hierro. Administrar el complemento de folato antes y en las primeras semanas de embarazo, como lo comenté, y revisar el nuevo hematocrito o las concentraciones de hemoglobina en lo que son las 28 y en las 32 semanas. Esto para detectar cualquier descenso significativo. Esto del estudio ya lo mencionó mi compañero Shields, porque es importante realizar los estudios de laboratorio y en qué etapa del embarazo vamos a utilizar qué estudio de laboratorio específico. Ahora bien, vamos a hablar de lo que son las preocupaciones más comunes que tienen nuestras pacientes. Las preocupaciones más comunes, vamos a hablar de lo que es pues el empleo, el ejercicio, el consumo de mariscos, la prueba de plomo, los automóviles, el coito, el cuidado dental. Cuando hablamos del coito nos menciona que nuestra paciente puede tener actividad sexual como ella lo desee, pero ¿cuándo va a estar contraindicado? Bien, por sospecha de un aborto espontáneo, cuando se encuentre lo que es una placenta previa o amenaza de trabajo prematuro. Aquí es cuando nosotros le vamos a contraindicar a nuestra paciente que tenga una actividad sexual. Bien, con respecto al consumo de mariscos, aquí nos mencionaba que el consumo de mariscos debe de estar o lo debemos de contraindicar en aquellos mariscos que tienen un alto nivel de metilmercurio. Aquí nos traía el ejemplo de que son los tiburones, los peces espada, la macarela, rey y algunos blanquillos. El cuidado dental, es muy importante que nuestra paciente tenga un cuidado dental apropiado porque la bibliografía del Williams de obstetricia nos menciona que la enfermedad dental se encuentra relacionado a lo que es un embarazo prematuro. Bien, con respecto a los automóviles y viajes aéreos, nuestra paciente puede viajar en avión si así lo desea, no está contraindicado. Pero hablando ya de lo que son los automóviles, lo más importante es cómo debe ponerse el cinturón las embarazadas. Aquí en esta imagen les muestra claramente cuál es el uso correcto del cinturón de seguridad en nuestra paciente. Vamos a hablar del empleo. Muchas mujeres consideran que el estar embarazadas las va a hacer que pierdan sus empleos y no es así. Hay que recordarles lo que maneja nuestra Ley Federal del Trabajo, en la cual se prohíbe tanto a los patrones excluir a las mujeres de categorías laborales sobre la base de que éstas estén o podrían quedar embarazadas. Y también es muy importante cuando nosotros elaboramos nuestra historia clínica saber a qué se dedica nuestra paciente y cuál es el tipo de trabajo, en caso de que ella trabaje, que realiza, porque algunos tipos de trabajo pueden aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Este es un punto que sí hay que tener muy en claro con nuestras pacientes. El ejercicio. Hay contraindicaciones absolutas y relativas para lo que es el ejercicio aeróbico pues durante el embarazo. Yo aquí solamente les voy a mencionar las contraindicaciones absolutas para nuestra paciente.
las cuales nos menciona una cardiopatía de importancia hemodinámica, una enfermedad pulmonar restrictiva, una insuficiencia cervicouterina, un embarazo múltiple con riesgo de trabajo de parto prematuro, una hemorragia persistente en el primer y segundo trimestre, placenta previa después de 26 semanas, trabajo de parto prematuro durante el embarazo actual, una rotura de membranas y lo que es la preeclampsia. Estos son los casos en los que nosotros vamos a contraindicar el ejercicio absoluto. La prueba de plomo. Hay mujeres que se encuentran en contacto directo con lo que es el plomo. Es importante realizar esta prueba y observar si los niveles son mayores a 5 microgramos por decilitro, o medir lo que son los niveles de plomo en sangre, que estos no sean mayor a 45 microgramos por decilitro, porque entonces aquí ya estaríamos hablando de una intoxicación por plomo y sería importante someter a nuestra paciente a un tratamiento para eliminar lo que es el plomo de la sangre. Con respecto a la inmunización, muchos pacientes les da miedo lo que es acudir al sistema de salud para su inmunización. Aquí es importante tener en cuenta que es la administración de preparados destinados a generar inmunidad en la mujer durante la gestación. Esto con la finalidad de proteger a la madre y a su hijo contra enfermedades infecciosas susceptibles de prevenirse por medio de las vacunas. Este concepto hay que dejarlo muy en claro en nuestra paciente. Y también tener en cuenta ¿cuáles son las vacunas recomendadas durante el embarazo? Como vemos en este cuadro que es de nuestra guía de práctica clínica, nos menciona que las vacunas recomendadas van a ser la de tétanos difteria y pertussis, la de la influenza y la de la hepatitis B. Tener muy en cuenta qué vacunas están contraindicadas y por qué, y cuáles se puede colocar nuestra paciente solamente en condiciones especiales. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto y que también se lo expliquemos a nuestra paciente. Y pues eso sería todo por parte de nuestro equipo. Esperemos haya quedado bastante claro la información y en esta última diapositiva les agregamos lo que es nuestra bibliografía. Muchas gracias.